Uno de los temas que tenemos agendado, lo había agendado para la semana anterior, pero era tal la confusión que reinaba en los ámbitos que tenían que tomar decisiones. Estamos en este caso hablando de expectativas en torno de anuncios a nivel nacional del actual gobierno, que decidimos pasarlo para esta semana, este diálogo con quien nos pueda ilustrar sobre qué es lo que está pasando, además de el apetito insaciable que muestran muchos políticos sin ponerse colorado. El doctor nos va a visitar ahora Orlando Lita. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, me recibe bien usted, ¿verdad? Acá estoy. Sí, sí, recibo bien. Ah, bueno, perfecto. Bien. ¿Qué panorama se plantó? ¿Fue toda una estratagema luego del resultado de la primera ronda de los cinco, la famoso encuentro día atrás en mesas de elecciones, pero como ensayo general? Mire, Miguel Ángel, realmente estamos en un escenario de incertidumbre. Eh, el kirchnerismo conlleva en sí mismo un estilo para decirlo de alguna manera, o un modo de vivir la democracia que realmente inquieta, eh, siempre es sorpresivo Ajá. y, y no sorpresivo para cosas buenas. Yo creo que ellos siempre corren en la frontera de lo institucional, inclinándose siempre hacia lo no institucional. Eh, las reglas democráticas de la manera que ellos entienden o cómo entienden el ejercicio de la Constitución, yo realmente no lo comparto, porque creo que muchas veces o casi siempre viven fuera de la Constitución. Eh, esta elección que ha sido una derrota importante, las primarias, ¿no? Las PASO, que son las previas a elecciones definitivas y generales que se van a hacer en noviembre, bueno, una derrota que les ha pegado duro y que les cuesta asimilarla y reaccionaron en los primeros días, 2 o 3 primeros días, con actitudes de renuncia del gabinete, una carta de la vicepresidente hacia el Sí, presidente, una cosa nunca visto, donde queda palmariamente manifiesto de que quien gobierna es Cristina Fernández, dándole órdenes, como ella no cargándose o que no es partícipe, no es cómplice de la derrota, sino que le tira todo sobre la espalda al presidente, asfixiándolo en su poder. Lo mismo que esta diputada Vallejos, que lo trató de enfermo, sí, sí, fue terrible. de mequetrefe, de atrincherado, de ocupa. Realmente, y el presidente ahí quietito se quedó con una diputada común y corriente, le dijo de todo, le insultó. Sí, sí, Eh, fue agraviante con sus muy, palabras, ¿eh? muy agraviante, a eso le sumamos la carta de Cristina Kirchner, y bueno, entonces realmente vemos que han hecho una sociedad política que, mire, era previsible que esta sociedad política que armaron Alberto Fernández y Cristina eh, hicieran hicieron lo que sucedió. Esta sociedad se armó para limpiar las causas judiciales a Cristina, colocando a Alberto en una posición de presidente, cargo al que jamás hubiera llegado con votos propios. Alberto Fernández, sí, era un político conocido que intervino en distintos gobiernos y de distinto color, pero acá era evidente, era manifiesto, que fue colocado por otra persona para que le limpien las causas judiciales. Es un títere real, es un presidente vacío de poder, vacío de poder. Y tienen una interna feroz. El kirchnerismo tiene una interna feroz.
y que lo ha demostrado en esa primera semana. Y ahora tratan de acomodar todo, yo creo que no lo van a lograr porque esto es para seducir al electorado de acá de noviembre, poniendo inyección de dinero, porque así lo han dicho, vamos a poner dinero en el bolsillo de la gente. Da risa la facilidad, con la ligereza que se dice eso. Eso puede salir de ese dinero, puede salir nada más que con emisión de dinero del banco, con emisión monetaria del Banco Central o con impuestos. No hay otra forma. Y lo dicen muy frescamente, vamos a poner dinero en el bolsillo. Eso es engañar a la gente. Ayer estaban regalando, creo que lavarropas y no sé cuántas cosas más. Sí, la información dice eso, sí. La información parece eso. Y bueno, es como que nos toman el pelo, como que creen, o a lo mejor están seguros, que la sociedad es tonta y que van a cambiar la situación. A mí la elección me causó cierto agrado, sobre todo porque no se reformaría el Senado. Al no tocarse el Senado, no pueden lograr quórum, no tienen mayoría propia, y eso coloca a la Presidente, que no sé cuántas causas judiciales tiene, y algunas que son graves, no pueda manejar el Poder Judicial a su antojo, y no pueda manejar el Consejo de la Magistratura. Eso es una derrota, ¿no? Es una derrota, es algo importante institucionalmente, porque es el cuerpo legislativo que ellos quieren manejar, porque desde ahí pueden manejar al Poder Judicial. Y eso, de acuerdo a las elecciones que hemos tenido, si se ratifican en noviembre, no lo van a poder hacer. Es un gobierno que ha sido, por lo menos decir, desprolijo, y desprolijo es decir, es algo elegante todavía, porque han sido grotescos en el manejo de algunas cosas, en el tema de la educación, por ejemplo, o en el tema que más urge, que es el de las vacunas. Recordemos que con las vacunas, al principio con Ginés González García, que decía que no iba a venir, que era verano, esto acá no llega, después... Sí, una pequeña gripe, decía él. ¿Cómo, perdón? Decía que era una pequeña gripe, que así se iba Una a pequeña presentar y iba a gripe. pasar. Una pequeña gripe, así es. De eso no hay que olvidarlo. Después no supieron y no quisieron fundamentalmente. Yo diría primero, no quisieron y tampoco supieron, si hubieran querido, contratar con Pfizer. Y bueno, y contrataron con Sputnik. Y ahora estamos en un despiole con Sputnik, porque la gente que se vacunó por primera dosis, la segunda no llega de Sputnik, entonces hay que hacer combinaciones. Pero lo paradójico de esto es que terminaron contratando con Pfizer. Sí. Hasta 20 millones de vacunas, de acuerdo a la información que tengo, que no sé si ya arribaron 100.000 y van a ir llegando más. Y no les va a quedar otra que seguir contratando con Pfizer, vacuna a la que han despreciado en un primer momento. Vuelvo a reiterar, creo que no quisieron por una cuestión ideológica del país del cual proviene y no quisieron porque hicieron un contrato donde había palabras que eran discutidas, yo creo que eran excusas para no cerrar con Pfizer y terminaron con los rusos. Y así estamos con los rusos. Ahora, doctor, sí. si usted me permite, esto ocurrió poquitos días antes, digamos como una expectativa, como un adelanto al que se pusiera en marcha a pleno esa etapa de las elecciones, ¿no es cierto? Este primer enfrentamiento. Así es. ¿No le hace pensar de que esto ha sido preparado desde mucho tiempo ya? Porque ellos, según se supo después, manejaban información que les daba que perdían. Es probable que sea así. Y también creo que demoraron el tema de la vacuna para llegar. Sí. Cerca de las elecciones, vacunando o teniendo doble dosis a la mayoría de la población. Son probabilidades, pero en un gobierno de estas características es probable que hagan esas estratégicas que son malignas, que son
pensando no en la gente en sí misma, sino solamente pensando en el poder, en la mantención del poder. Entonces han utilizado o han hecho estrategias sanitarias perversas, Sí, diría yo, perversas, y que ha ido coincido. en contra de la población. Eh, yo creo que el kirchnerismo nos ha colocado y nos coloca, después de las elecciones, en un estado de incertidumbre, en un estado de susto, en un estado de miedo, de que no sabemos qué va a pasar, qué pueden llegar a hacer, que pueden llegar a cambiar semana a semana de acá a noviembre, porque ahora pasaron a ser los grandes aperturistas, eh, los libertarios, digamos, en Claro. un sentido no ideológico, pero sí, ahora que se abre, no el barbijo, vamos con más aforo, vamos con esto, que los boliches se abren las fronteras, etcétera. O sea que después de las elecciones, que tuvieron que perder las elecciones para hacerse los aperturistas Claro, es una antes. incongruencia total, ¿no? Eh, bueno, es un gobierno que nos causa incertidumbre porque ellos mismos son inciertos. Yo creo que gobiernan sin plan, son improvisados. Y bueno, y eso la sociedad lo percibió y lo percibe. Y en cuanto a la oposición, un análisis que hago de las elecciones, yo creo que Juntos por el Cambio aprendió, pero no sé si aprendió lo suficiente. Agrandó el espacio. Esa política que tenía Marcos Peña junto al ecuatoriano, ¿cómo se llamaba el ecuatoriano Ah, que... sí, el que fabricaba que números. sí, bueno, ahora se me fue, Durán Sí, Barba, que querían pintar el color de amarillo, como que el PRO podía ser la opción verdadera y real al justicialismo o al kirchnerismo, lo cual era un error, y se demostró que era un error. Ahora ese espacio se agrandó con radicales, con liberales, y creo que ahora tienen la oportunidad, creo que han aprendido, y tienen la oportunidad de hacer una verdadera coalición, una verdadera alianza, y que si se confirma esta elección de noviembre, después tienen 2 años realmente para organizarse, para ser más orgánicos, armar buenos cuadros profesionales y presentarse en el 2023 como una opción realmente seria para el país. Espero que estas pasos sean el inicio de ese aprendizaje. Es una oportunidad que tiene Juntos por el Cambio y solo depende de ellos, solo claro. depende de ellos. Y creo que van a tener la sociedad a su favor. Por otro lado, avanza una contracorriente que no descarta, que es la de Milei, que gran sorpresa dio, no tan sorpresa porque se veía que venía muy bien en las encuestas, con Libertad Avanza, y que ha ganado en sectores donde ganaba el justicialismo en el conurbano. Milei, que si bien, bueno, yo considero que es un maleducado, que es un hombre realmente que se presenta en forma ordinaria, con términos soeces, pero un hombre que dice la verdad. Yo comparto muchas de las cosas que dice Milei. Y cuando va a las villas, y lo explica clarito él, ahí a la gente de la villa, el tema de los impuestos, el tema de las tasas, cómo el Estado los asfixia. Y la gente no es tan tonta, pueden ser pobres, pueden ser humildes, pero la gente ya está cansada de que le regalen. Entonces quieren convertir a, a, la, a esos planes sociales en planes de trabajo. ¿Y qué es lo que realmente... Eso va a llevar tiempo, Miguel Ángel, pero se puede hacer. Pero para ese tema de los planes sociales, que alguna vez se tienen que acabar, eso no hay duda, no se puede vivir con tantos planes sociales, porque conlleva un gasto público enorme que vamos a seguir siendo una fábrica de pobres. Pero ahí, la educación, hay dos cosas ahí, el tema educativo y el tema tributario, porque al plan social, esa gente que no está educada de ninguna manera en el sistema educativo y tampoco está
educada de manera no formal, es decir, fuera del sistema educativo, a través de algún oficio o lo que sea, esa gente hay que armar un plan de enseñanza y aprendizaje, pero que tiene que ir paralelo con un sistema tributario que permite inversiones, permite inversiones privadas, directas, ya sean argentinas o del extranjero, porque ¿de qué vale enseñar un oficio? Un oficio, si después no podemos, si no hay nadie que lo contrate. Y para que alguien lo contrate, hay que bajar, hay que cambiar radicalmente el sistema tributario argentino, que es terrorista, tiene una voracidad que un comerciante no sabe, va a cerrar no sabe qué día, pero sabe que la puede cerrar a la ventanilla de su comercio porque no tiene posibilidades de continuar. Claro, Esto es un emprendimiento. La Fundación Libremente, la cual presido, que damos talleres en escuelas, ahora vuelve la presencialidad y los vamos a volver a dar, y enseñamos emprendedorismo, tenemos gente capacitada para eso, pero siempre sucede algo, y que cuando terminan esos talleres, y yo me pongo a hablar con los chicos, y siempre les digo, miren, sí, se les está enseñando técnicas, un espíritu emprendedor, pero mientras ustedes, si el país no tenga un sistema tributario acorde al emprendedorismo, ¿de qué vale emprender? Porque ustedes chicos me pueden decir, y Orlando, ustedes nos enseñan esto, pero ¿cómo hago para abrir la puerta de un comercio, de una pyme, de lo que sea, si el Estado me saca el 50 o el 60% de lo que gano? Digámoslo en otros términos, doctor, el Estado mismo los está corriendo del lugar, los está sacando. Por supuesto. Es decir, esa gente hay que educarla, pero a la par tiene que ir un cambio del sistema educativo, del sistema tributario, que permita al emprendedor, al empresario, al comerciante, a absorber esa gente. Es decir, se tienen que multiplicar las fuentes de trabajo privado, no del Estado, porque si no sería lo mismo alimentar el gasto público, y lo que hay que reducir es el gasto público. Y como dice Milei, que reitero que es un maleducado en la forma en que lo dice, pero es verdad, la casta política es por donde hay que empezar a reducir gastos. Una vez Roberto Kachanowski le dijo al fallecido Pino Solanas, usted tiene 28 asesores en la Cámara de Diputados, para un solo diputado. Y le dijo, usted tiene una pyme dentro de la Cámara de Diputados. Y claro, si tiene 28 tipos. Eso es imposible, Miguel Ángel. ¿Cómo va a tener 28 tipos? O tenía Pino Solanas. Bueno, todo eso hay que ir caminándolo. Alguna vez ese camino se tiene que seguir. No es a través del Estado, porque acá estamos enfermos de estatolatría, como que el Dios Estado, que eso significa adorar al Estado como algo místico que todo lo da. Pero la gente creo que se va dando cuenta, los más humildes, los más pobres, se dan cuenta que eso alguna vez se agota. Ya se está dando cuenta. Me regalás, pero cada vez se les regala menos. Ahora sí, en estos 2 meses les van a regalar de todo, pero después el próximo año quiero ver cómo van a hacer para seguir regalando. En fin, Miguel Ángel, estamos en un estado de incertidumbre, con un vacío de poder presidencial, con una política sanitaria todavía muy desprolija, y con una oposición que creo que tiene la oportunidad de ponerse bien los pantalones y armar una coalición seria. ¿Sabe qué me viene a la cabeza en este momento, Miguel Ángel? Una frase. Justamente ayer en la Fundación terminamos en forma virtual un seminario sobre Alberdi, sobre su vida y su obra, y Alberdi decía que la libertad no se conquista de un sablazo, que era parto lento de la civilización. La libertad económica, la libertad para progresar en un país, no se conquista de un sablazo. De un sablazo se conquistó la libertad de la independencia, de allá de 1816, después con la guerra de San Martín, etcétera, en esa época, que ese es otro tipo de la libertad. Eso no significaba que después venía la gloria para el país. Fue la gloria militar, fue la independencia de España, pero después había que organizarlo al país.
Y Alberdi fue el que sembró las bases, y precisamente su libro base fue fue el libro que mayor intelectualidad le aportó a la Constitución de 1853, la que dio el camino a un país que prosperó y a principios del siglo XX, avanzando el siglo XX, lo abandonó. A ese camino que Alberdi, Sarmiento, una Avellaneda, toda esa gente lo hizo próspero y lo colocó con problemas sociales, es cierto, pero que se iban a ir subsanando esos problemas sociales y se encaraban de otra manera. No, se encararon de forma populista. Y ahora renace ese populismo en forma virulenta. Es decir, todavía creo que seguimos en el parto del que Alberti indicaba. Y no es el sablazo, no es una conquista militar como se libera un país solamente. Eso es la libertad exterior, pero nos falta a los argentinos conquistar la libertad interior, claro, interior, la del progreso, para ser un país civilizado. Y bueno, nos cuesta, no podemos, es como, a mí me duele mucho, que hay veces pienso que se enquista un ADN de cultura del pobrismo y que pareciera que toleramos y aceptamos el pobrismo. El pobrismo ya lo aceptó Venezuela, lo aceptó Cuba, lo aceptó Nicaragua. Y así le va. Y cuidado que con un gobierno de estas características vamos en ese camino. Para tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para tenerlo muy en cuenta y pensar que ahora se va a definir la mitad del proceso eleccionario en noviembre. Pueden cambiar algunas cosas, pero ¿y cómo se va a transitar si los yerros siguen cometiéndose, reconocidos por los propios autores o partícipes? ¿Cómo se van a manejar 2 años después, donde habría una sola perspectiva de renovación a través de la... Es la gran pregunta, Miguel Ángel, Claro. porque van a ser 2 años muy duros, un gobierno que, insisto, tiene una interna feroz, y van a ser 2 años muy duros, que ellos van a sentir la impotencia de no manejar las leyes que quieran, van a estar obligados a consensuar, a negociar con la oposición, y ahí el rol de la oposición va a ser muy importante para ver cómo se transitan esos 2 años. Hay un tema cultural muy profundo. La grieta que existe es una grieta cultural. Fíjese, Miguel Ángel, ahora me viene a la cabeza lo de esta docente que al chico lo adoctrinó, sí. contra Macri, etcétera. Si hubiera sido Macri o Juan Pérez, no me interesa Macri. Y el ministro Trota la criticó, el ex ministro Trota, porque ya no está más, y Alberto Fernández, salió a defenderla a la docente, diciendo que ese debate había sido formidable. Los términos que él empleó, los recuerdo bien, formidable, que abría la cabeza a los alumnos. Sí, sí, lo dijo así. Sí, claro, dijo esas cosas cuando él ahí... ¿Qué hizo Alberto Fernández? Defendió el adoctrinamiento, no defendió el debate. Él lo calificó de debate. No, señor, eso no fue un debate el que tuvo la profesora con el alumno. Fue un adoctrinamiento con violencia moral, con una falta de equilibrio emocional en la docente. Y con amenaza de parte de la docente con el futuro del jovencito, ¿no? Así es, y un debate es cuando un profesor le siembra dudas al alumno, cuando lo invita a pensar. La profesora no lo estaba invitando a pensar, estaba imponiendo, no estaba sembrando dudas, no lo estaba invitando a pensar. Bueno, Fernández salió a defender eso, y encima lo dejó en offside, en posición adelantada al ministro de Educación, que había salido a criticar. Entonces, a la docente, ese hecho, como muchos otros, demuestran que ellos no se ponen de acuerdo, que tienen una interna feroz.
hay veces predomina una, otra, no, siempre predomina el kirchnerismo. Pasa que Alberto hay veces, sin querer o queriendo, como sea, se sale de lo que quiere el kirchnerismo, lo reta, le pegan un tirón de orejas y bueno, y Cristina hace lo que quiere. Es la cruda realidad, doctor. Hemos consumido el tiempo, le agradezco Muy bien. muchísimo su colaboración y seguramente lo vamos a estar llamando con cierta frecuencia porque las novedades hasta ahora así lo justifican y es importante tener el análisis de un conocedor. Ha sido el doctor Orlando Lita, presidente de Libremente, es la fundación, doctor, ¿verdad? Así es, Fundación Libremente. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Quédese por línea privada, por favor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Adiós a la audiencia. Las mañanas de los sábados son más agradables con Semanario Ilustrado. 90.7